Para calcular las tensiones y las direcciones principales hay otra opción, hay otro método para hacerlo, que tal vez sea un poquito más rápido, sobre todo a la hora de calcular los vectores que describen esas direcciones principales. A ver, ¿cómo funciona? El punto de partida es el mismo, partimos de este tensor de tensiones que no es diagonal. Bueno, no lo es, pero casi, porque ya tenemos aquí estos ceros que hacían que esta ya fuera una tensión principal y que el eje X ya fuera una dirección principal. Lo que pasa es que todavía no sabemos si será la dirección 1, 2 y 3, porque esto hasta que no ordenemos de mayor a menor, no lo sabemos, pero bueno, podemos llamarle tensión X asterisco, ¿no? Temporalmente. Lo que hay que hacer es diagonalizar esto. En vez de hacer el determinante igual a 0, restando la diagonal una cierta sigma, este otro método, esta otra opción, se basa en aplicar esta fórmula que tiene un sentido, esta fórmula. Primero, veamos qué dice la fórmula. Diría lo siguiente, cuando tenemos que diagonalizar esta parte de aquí, es decir, los ejes Y y Z no son principales y hay que diagonalizarlos, la fórmula dice tensión Y más tensión Z partido entre 2, más menos la tensión Y menos la Z entre 2, más la tau y Z al cuadrado. Esta fórmula en realidad esto es el centro del círculo de Mohr y esto es el radio del círculo de Mohr. Centro más radio, centro menos radio nos da las tensiones principales. O sea que esta fórmula no me la saco yo de la manga, sino que tiene que ver con los círculos de Mohr. A ver, entre esto y hacer el determinante que hemos visto en la opción 1 tampoco hay mucha diferencia a nivel de tiempo. Pero bueno, a mí personalmente me gusta más esta opción. Repito, cuando tenemos que diagonalizar esta parte de aquí, es decir, los ejes Y y Z, entonces sumamos la tensión Y y Z entre 2, restamos la Y y Z entre 2 y aquí la tangencial Y Z. Pongamos valores. Tenemos la tensión Y es de 2, hay que sumarle la de Z que es de menos 2, todo esto partido entre 2, esto se va a anular en este caso, es fantástico. Más menos tenemos la tensión 2, menos la tensión 2, es decir, más 2 entre 2, y la tangencial que es 2 raíz de 3. Nos daba, el término fuera de la raíz nos daba un 0, 0 más menos, y lo que da dentro de la raíz es un 16, ¿vale? Lo de antes es un más menos 4, ¿no? O sea, puedo hacer el determinante y hacer que el polinomio de grado 2 o puedo hacer esto. Es lo mismo. Lo que hago siempre es al resultado de la suma le llamo tensión Y asterisco y al resultado de la resta le llamo tensión Z asterisco. Eso intento hacerlo siempre igual por una razón que ahora veréis. Puedo escribir entonces el tensor de tensiones respecto de esa base principal X y Z asterisco. La X ya era principal, que era menos 1. La Y es de más 4 y la Z es de menos 4. Pero, igual que antes, eso sí, vamos a reordenar estas tensiones de mayor a menor. Y entonces cuando hablamos de direcciones 1, 2, 3. La mayor era 4, luego tenemos un menos 1 y un menos 4. Vale. La tensión entonces, que ya era principal, ¿sí? Que era respecto de X o respecto de X asterisco, que era lo mismo, ha acabado aquí. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos ya el vector director de la tensión 2. Tenemos ya el U sub 2. Esto igual que antes, ¿eh? Es el vector 1, 0, 0. Porque, repito, que esta, que ya es principal, ha acabado aquí. Es decir, que representa que es la dirección 2, que es la dirección X. 1, 0, 0. El resto, aquí viene la diferencia importante respecto de la opción 1. En vez de buscar los BEPs de los VAPs, ¿vale? Aplico esta fórmula. Eso también tiene que ver un poco con los círculos de Mohr. El ángulo que hay que trazar, que hay que hacer para encontrar el eje Y asterisco a partir del eje Y, es decir, el ángulo que hay de Y a Y asterisco, sale de esta fórmula. La cotangente de la tangencial YZ partido de la tensión Y menos la Z asterisco. Vamos a verlo. La tangencial YZ es la que teníamos aquí, en la matriz, ¿no? de salida. Es ese 2 raíz de 3. La tensión Y es la que tenemos aquí. La tensión Z asterisco es esta. Aquí es importante, eso que os decía, ¿no? Siempre el resultado de usar el más será la Y asterisco y el resultado de usar el menos
será la z. Si no, esta fórmula no funciona bien. Hay que cambiarla y no quiero estar cambiándola cada vez. Entonces cogemos la tensión I, que es de 2, hemos quedado que es esta, y le resto la tensión Z asterisco, menos 4. Vale, hacemos el arco tangente de esto y nos da 30. Nos da más 30. Ese más da información. Dice que hay que rotar los ejes. Realmente hay que rotar los ejes Y, Z, ahora veis el dibujito, 30 grados en sentido antihorario. A ver, teníamos en ese punto, si ampliábamos, teníamos, estos eran los ejes de referencia X y Z, que no eran principales. Bueno, el X sí que es principal. X le he llamado X asterisco y ahora ya sé que el eje X o eje X asterisco se ha convertido en el eje 2. Vale, aquí tenemos el eje 2. Sabemos ahora que en el plano YZ, ¿vale? El eje Y y el Z no son principales, pero en el plano YZ se encuentran los principales. Solo hay que rotar los ejes Y y Z para encontrar los ejes Y asterisco y Z asterisco. ¿Vale? ¿Cuánto hay que rotar? 30 grados en sentido antihorario. Ese es el ángulo que hay que hacer para ir de Y a Y asterisco. Si ese es el eje Y, en sentido antihorario 30 grados, obtendremos el eje Y asterisco. El eje Y asterisco, que lo teníamos aquí, lo hemos traducido al ordenar de mayor a menor. El eje Y asterisco ha acabado siendo el eje 1. Es decir, Y asterisco igual a 1. Ya tengo, por lo tanto, ya puedo expresar el vector director de este eje Y asterisco o eje 1 como a través de sus cosenos directores. Forma respecto del eje Y 30 grados, respecto al eje Z forma 60. Por lo tanto, el vector director es el 0, coseno de 30, coseno de 60. Es decir, 0, raíz de 3 medios y 1 medio. Que es lo mismo que hemos obtenido antes haciendo lo de el vector, el VEP, de cada uno de los VAPs. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito más, para mí un poco más sencillo. Aplico una fórmula, me da un ángulo, me voy al plano, en este caso YZ, cojo el eje Y, lo roto 30 grados antihorario y ya tengo el eje Y asterisco. Luego miro a ver en qué se ha convertido Y asterisco, se ha convertido en el eje 1, ¿vale? Le llamo 1 y escribo el vector director a través de sus cosenos directores. Nos falta el vector director de la dirección 3. A ver, los ejes principales 1, 2, 3, ¿sí? Es una base cartesiana también, que ha de cumplir lo siguiente. Usando la regla de mano derecha, si ese es el eje 1 y ese es el eje 2, de 1 hacia 2, ¿sí? El dedo gordo nos indicará hacia dónde va el eje 3. ¿Sí? Aquí tendríamos la mano derecha, girando de 1 hacia 2 nos da el eje 3. ¿Vale? Si yo tengo aquí el eje 1, tengo aquí el eje 2, cuando voy de 1 hacia 2, el eje 3 apunta hacia aquí. Está contenido en este plano, igual que el eje Y, ¿no? Pero hay que rotarlo 60 grados hacia aquí. ¿Vale? Repito, ¿vale? Tenemos el eje 1 y el eje 2 ya. Pues de 1 hacia 2, en ese sentido, con la mano derecha. El eje 3 apunta hacia abajo. El eje 3 apunta hacia aquí, fijaros. ¿Cómo puedo escribir ese vector director de la dirección 3 con sus cosenos directores? ¿Qué forma respecto del eje Y? 60 grados. ¿Qué forma respecto del eje Z? Forma 150 grados. 180 menos 30. Entonces, los cosenos directores son coseno de 60 y coseno de 150. Que son el 1 medio y el menos a raíz de 3 medios. Lo mismo que hemos obtenido antes haciendo un producto vectorial entre el vector U sub 1 y el U sub 2 para encontrar el vector U sub 3. Pero obtenemos lo mismo que haciendo esto de aquí. Esto era, ¿no?, montar las ecuaciones, ¿vale?, para sacar la dirección U sub 1 y luego para sacar la 3, producto vectorial de 1 por 2. Bueno, son dos opciones para llegar a los mismos resultados.